como tú muy bien decías, si podéis hablar a vuestros hijos, hablo a padres ahora, ¿no? Pero, o sea, que para mí la experiencia bilingüe, trilingüe, lo que sea, es un valor añadido. No, no va a hacer que, porque nuevamente no sabemos cómo funciona el cerebro bien, pero el cerebro lo aprende. ¿Eh? Es decir, que va a Toca ser... aprovechar. Exacto, exacto, es valor añadido Ujú. para el hijo o hija en este caso, sí, pero para la persona. Hola, Natasha, Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte en el canal, lo primero. muchas gracias por tenerme aquí. Y sí, pues bueno, lo primero, tengo muchas preguntas, pero lo primero cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de tu experiencia como cuando eras niña, de escuchar los dos idiomas diferentes en casa. O también si viviste más en Colombia o en Estados Unidos, ¿qué idioma escuchabas más o cómo fue tu experiencia en ese sentido? Cualquier cosa que pienses que puede ser importante. Sí, dale entonces un poco de contexto. Mi papá es de Ohio, entonces él habla inglés y mi mamá es de Colombia, ella habla español. Y yo nací en Estados Unidos, am, entonces estaba en contacto con mucha gente que hablaba inglés. Mi papá nos hablaba inglés, entre mis hermanos nos hablábamos inglés, pero mi mamá nunca nos habló inglés, nunca. Mm. Siempre nos hablaba español y nosotros le contestábamos en español, ¿sí? ¿Qué recuerdo de aprender español? No recuerdo. Creo que de la misma manera que yo aprendí a hablar inglés como una bebé, sí, uno aprende y no recuerda aprender el idioma. De esa misma manera aprendí yo a hablar el español, sí. Am, Sé que mi nivel de español no estaba al mismo nivel que tenía con el inglés porque el contacto era menor, pero igual yo entendía, yo contestaba, tal vez básico, pero yo contestaba. Entonces así era la dinámica en mi casa. Si estábamos entre mis hermanos y con mi papá, hablábamos inglés, pero apenas mi mamá entraba a la habitación o si estábamos almorzando y mi mamá estaba en la mesa, entonces todos hablábamos español. Era más o menos así. Ajá, muy bien. Sí. Y claro, entonces solo escuchabas español en esos años por parte de tu madre. ¿Sí? Sí. Entonces yo soy del sur de California, entonces viajábamos mucho a México. En México tuve un poco más contacto con el idioma y creo que eso me ayudó un poco, pero entonces yo no estaba aprendiendo español como uno aprende un segundo, como un idioma extranjero, lo estaba aprendiendo como segundo idioma. Yo estaba en contacto con el idioma y naturalmente, como uno aprende su primer idioma, también yo estaba aprendiendo español. Lo que sí me costó muchísimo con el español fue leer, leer y escribir. Entonces, con ese tema, mi mamá sí le tocó sentarnos y enseñarnos el abecedario. Mi mamá me ama, cosas así. Ujú. Entonces, leer así. Y hasta este día, leer español me cuesta un poco. Y no es igual como leyendo inglés. Inglés puedo leerme un libro bastante rápido. Con español me toca regresar y volver a leer las cosas. Como que no lo entiendo de la misma manera en forma escrita. Interesante. Sí. Claro, y eso, ¿por qué piensas que puede ser? O sea, porque tus primeras experiencias leyendo, por ejemplo, eran en inglés siempre, porque en la escuela era en inglés siempre. Sí, yo creo que tal vez leer en español nunca fue una prioridad. Ajá. Todo lo que tenía que leer lo leía en inglés. Y yo creo que ya tal vez cuando tenía, digamos, 14 15 años fue cuando me obligaron a leer primera vez en español y pues me costó bastante. Sí. Claro, porque hasta ese punto, o sea, hablabas el idioma perfectamente. Ujú. Es como se comunicaba tu madre contigo, pero
pero no habías leído nada en español. Exacto. Claro. Sí, porque al final, o sea, como digo siempre, la forma de aprender a leer, bueno, espera, iba a decir, al final necesitas leer en el idioma, digamos, para aprender a leer. O sea, que suena obvio, sí o simple, pero Sí, exacto. Yo creo que uno se puede pasar toda la vida hablando un idioma perfecto y no saberlo leer bien. Sí. claro, claro. Sí, es como, o sea, cualquier persona analfabeta, por ejemplo, habla perfectamente el idioma, pero no puede leer. Sí. Y eso me da mucha sorpresa con mis estudiantes, porque yo tengo estudiantes que son tal vez nivel B2, sí, en nivel de inglés, y les pongo a leer y, o sea, se, se confunden, no sabe qué palabra es qué palabra, o sea, aunque lo han usado, lo ven escrito y ya no lo reconocen. Claro, porque toda la exposición que han tenido al idioma es oral. Auditiva, sí. Claro, y Ujú. nada escrito, ¿no? Es interesante. Y esos primeros recuerdos, porque claro, como dices, cuando tenías 2 años, 3 años, no te acuerdas, obviamente, sí. Pero los primeros recuerdos que tienes ya de ser consciente, ¿recuerdas, o sea, que cambiabas entre idiomas sin ningún problema? Sí, sí. Yo no sé cómo aún hasta este día hago el switch entre inglés y español y me sorprende mucho las personas que saben como más de 4 o 5 idiomas. No sé cómo lo hacen, no sé cómo mi cerebro lo hacen, pero creo que es otro tipo de inteligencia. Am, pero entonces, sí, como a los 15, 16, 16, 17 años, me fui a Colombia, porque estaba haciendo un internado en Colombia, Mm, y también estaba trabajando mientras estudiaba y me di cuenta que ya estando en un país de pura habla español, mi español no era bueno, ¿sí? Me costaba mucho expresar mis emociones, mantener una conversación, cosas así. Entonces me di cuenta que aunque sabía el español, era un nivel muy, muy básico y ya cuando quería expresar unas ideas más complicadas me costaba. En mm. ese momento conseguí un trabajo que exigía que usara mucho el español y eso lo hice por 2 años y en 2 años mi español fue como de nivel básico a nivel avanzado por la práctica. Sí. Entonces eso fue lo que pasó. Claro, no, pues sí, estaba pensando cuál pueden ser las causas. No, quiero decir, al final, hasta los 16 17 años, como decías, más allá de los viajes a México, o sea, toda tu exposición era en inglés, excepto cuando Ujú. hablabas con tu madre. Entonces, igual es como, o sea, la cantidad de exposición por tiempo es más limitada, pero igual también los temas que tratas con tu madre, pues hay o sea, muchos tipos de temas que cuando en inglés, por ejemplo, tienes muchos tipos de conversaciones diferentes, de Sí, temas de los que hablas, de personas, etcétera. Mientras que con tu madre era todo mucho más centrado en pues, las dinámicas madre-hija, conversaciones que puedas tener con ella. Y es interesante, es interesante. Sí, o sea, hay muchas cosas que no habría pensado, sí. Por eso quería saber más sobre tu experiencia porque creo que es muy interesante. Mm. Y claro, estaba pensando en esa experiencia ya en Colombia que comentabas, que, claro, hablas que tu problema era el expresarte, ¿no? Pero entiendo que entender el idioma entendías perfectamente. O sea, quiero decir, cuando sí. hablabas ya con la gente desde el primer día, cuando dices que te costaba comunicarte y tal, pero era la parte de expresión, digamos, de hablar tú. Sí, digamos que como tú decías con mi mamá, no tenía que tener conversaciones tan complicadas, eran cosas básicas como de lo que uno habla con los padres, pero ya en una situación de, porque entré en un ambiente de negocio, ¿sí? Me tocaba usar el español de forma diplomática, me tocaba expresar mis ideas,
buscar solución a problemas y todo eso me costó, pero creo que ya estando en un ambiente donde te exigen usar algo y tienes que o sobrevivir o fracasas, sí, pues Ya, m- me tocó y lo aprendí. Más o menos así. claro, claro. Ujú. Pero, quiero decir, recuerdas que comprender comprendías todo perfectamente. ¿Eh? Comprendía todo, pero entonces hacía unas burladas con el español, porque cosas como más específicas del idioma, como los artículos femeninos y masculinos. Esos los tenía todos confundidos, usaba mucho anglicismos, creo que se dice, como Spanglish, Sí. porque en México es así, hablan así con mucho Spanglish, ¿no? Entonces yo también traje eso a Colombia y ellos no entendían y no sabían lo que decía, entonces me tocó adaptarme rápido. Ya, no, es interesante. Sí. Y entonces, ¿qué piensas que te podría haber ayudado antes de la experiencia en Colombia? ¿Qué piensas que te podría haber ayudado a tener una mejor comunicación en español? O sea, quizás, no sé, estoy pensando, o sea, tener más personas con las que te comunicabas en español en el día a día o, no sé, consumir más contenido en español que... Definitivamente era el contacto, porque yo fui de tener un contacto mínimo con el español, o sea, con mi mamá y tal vez unas cuantas personas, con un contacto 100%, 8 horas al día, Claro, teniendo que usar el español, estando en un ambiente donde escuchaba el español, sí, fue eso, básicamente. ya, ya. Sí, sí, no, es que, claro, a ver cómo lo explico. En el cerebro de una persona que crece de forma monolingüe, ¿sí? O sea, quiero decir, hay muchas cosas que en las que no pensamos realmente, ¿sabes? Porque no... O sea, ahora que hablo varios idiomas, sé lo que... O sea, sé, no sé cómo funciona el cerebro, como tú decías, pero sé lo que veo en mi cabeza más o menos de cuando cambio entre idiomas, etcétera, cómo me puedo comunicar, si me puedo comunicar mejor en un idioma o en otro. Pero claro, creciendo como niño pequeño es es decir, es una situación que no se me pasa por la mente, ¿sabes? Entonces es muy interesante, ¿no? Y, y luego, más adelante, ¿comenzaste a aprender algún idioma nuevo, algún idioma más? ¿O? Pues como usted sabe, yo he viajado un poco, estuve en Corea del Sur, ahora estoy en Polonia y aunque me he dicho, dale, voy a aprender este idioma, me voy a poner juiciosa a estudiarlo, nunca he tenido como el plan de quedarme tan largo en un país, entonces aprender el idioma como a un nivel avanzado, la verdad no ha sido una prioridad. Sin embargo, siempre trato de aprender un idioma de manera tal vez muy básico, donde pueda tal vez hacer interacciones básicas con las personas del país y no ser una de esas personas que solo habla inglés, ¿no? Ujú. Oh, Sin embargo, hay una cosa muy interesante ahí y igualmente regresamos a lo anterior, es el contacto con el idioma, ¿sí? En Corea del Sur era muy interesante porque estuve en Corea un año y ajá. aprendí, y ahora he estado en Polonia un año. En Corea aprendí más coreano en un año que he aprendido polaco en un año aquí en Polonia. ¿Y Mm. por qué? Porque en Polonia, en Corea del Sur, estaba adicta a los doramas. Entonces, pasaba todo mi tiempo libre viéndome los doramas coreanos, ¿sí? Entonces, nuevamente, Perdona por interrumpirte, ¿es como anime japonés o...? no, es como una telenovela, pero es en Corea. ¿Sí? Perfecto. Y, o sea, en Corea del Sur, no sé si te has enterado, pero tienen una industria grandísimo de series. Y eso todo el mundo se lo ve por todo el país.
Ajá. ahí por el mundo, es muy famoso. Bueno, entonces yo me veía muchas de esas cosas y nuevamente es el contacto con el idioma que yo estaba teniendo que me ayudó a avanzar mucho más con el idioma. Am, en cambio, aquí en Polonia no me veo películas, no escucho música, sí, entonces el avance con el idioma es mucho más lento. Mm. Ya, cuando fuiste a Corea, antes de ir a Corea, entiendo que tenías algún conocimiento del idioma o cero. Pues, pues eso que uno mira en el internet, como se dice hola, así. Ya, ya, lo más, sí, Ujú. esas cosas básicas para, sí, lo que dices, hola y cuatro cosas. Ya, ya. ¿Y tenías algún contacto con coreanos que te enseñas en el idioma? ¿O cómo fueron esos primeros pasos? Aparte de los doramas, ¿se llaman? Doramas. Doramas. Aparte de los doramas, ¿fuiste a algunas clases de coreano o...? Ah, Creo que tomé una o dos clases, pero está confundísima. Como te digo, con estos idiomas no he tomado clases, es cosas que yo aprendo empíricamente, sería, o naturalmente. ujú, Ujú. ya, ya. Y claro, pero entiendo que después con amigos ahí en Corea, eventos, etcétera, todo era en inglés. ¿O cómo era? Sí, sí, o sea, me mantenía yo hablando inglés con mi grupo cercano, pero en las calles, en las tiendas, en los buses, me toca coreano. Claro, o sea, era... Ya, ya, entiendo. Y pues uno también lo entiende con contextos sociales, ¿no? Uno entra a la tienda o digamos, uno entra a un café y el que te atiende te pregunta algo y basado en el contexto, basado en su comunicación corporal, uno entiende lo que te está tratando de decir, ¿sí? Y uno relaciona eso con el idioma o lo que dice, entonces ahí ya se forma una conexión comprensiva. Sí, es una forma más natural o empírica, como decías. Sí, sí, exacto. Ujú. ¿No? Y cuando veías los doramas, ¿veías en coreano con subtítulos en inglés o En cómo? inglés, sí, así. Bueno, claro, quiero decir, al principio si no, sería imposible, entiendo. Una cosa que sí hice y una cosa que hago con todos los idiomas que estoy tratando de aprenderme es, la primera cosa que hago es aprenderme el abecedario, cómo leerlo fonéticamente, cómo reconocer los símbolos y los sonidos, porque eso de una vez te va ayudando reconociendo palabras en el menú, en la carretera, por las calles, sí, creo que Ya, es ya, muy ya. importante. Sí, me acuerdo, yo aquí en Polonia, el primer año cuando vine a estudiar, realmente no aprendí más allá de lo que tú decías, de hola, Ujú. adiós, una cerveza, etcétera. Eh, pero el segundo año ya sí recuerdo cuando iba en el autobús, por ejemplo, por la calle, ir mirando las señales o los carteles. Y muchas veces como intentar pronunciar las palabras en mi mente. Sí, aunque muchas veces Sí, ujú. no entendía lo que significaba, sí, pero Es buena práctica. sí. Y ahora en tu experiencia en Polonia. ¿También tuviste alguna clase o nada o simplemente has ido aprendiendo pequeñas cosas, como decías? O... Nada, digamos que yo, venga, te muestro. Me compré estas cositas Ajá, y por ahí si voy a hacer algo, saco una frasecita y la trato de usar. Am, nuevamente es para no ser como esa gringa que llega y no habla polaco. Igualmente me dicen algo y después yo no entiendo lo que me dicen. claro, claro. Sí, pero digamos que las frases que yo uso
más en mi día a día son las frases que yo reconozco más de las otras personas, sí. Claro, sí, estaba pensando Ujú, que lo primero es que es la típica situación en la que alguien quiere viajar a otro país, ujú, aprende algunas frases. Por ejemplo, pues, no sé, imagínate que es francés, vas a Francia, pues francés en el restaurante, lo típico, ¿sí? De que te aprendes. Pero claro, el problema es que tú te aprendes una frase, la dices, pero cuando la otra persona te responde, como tú decías, ¿eh? ¿Cómo? sí. ¿Qué? Ujú, ujú, Claro, o sea, digamos que empezar a aprenderte ciertas cosas un poco más de forma consciente, digamos te puede ayudar, pues claro, si necesitas ir a una tienda a conseguir lo que quieres, ¿vale? ujú. Pero en lo que se refiere a aprender el idioma, claro, necesitas escucharlo y entender lo que te dicen. Sí, exacto. Entonces, eso de sacar una frase de aquí, usarla, la verdad no me parece muy eficaz porque es verdad, yo no entiendo lo que yo estoy diciendo, entonces no voy a entender lo que ellos están diciendo. Ya, ya, ya. Claro, tú te aprendes la frase porque quieres Ujú, pedir algo en el supermercado, me lo invento. ujú. Claro, en esa situación específica, siempre que no te respondan, Exacto. te sirve para conseguir lo que decía, Ujú. conseguir lo que necesitas. Sí, pero realmente para aprender el idioma es, No, porque ahí no hay una conexión comprensiva, ¿sí? Am, te dicen algo y quedaste igual, sí. Pero digamos, si hay tal vez un poco de lenguaje corporal, si te señalan algo, entonces ahí ya hay más información, claro. sí. Claro, te dicen ahí o ahí. Se dice, ah, Ujú, vale, ujú. entiendo. Esa palabra significa ahí. Sí, sí, sí. O te Ujú, dicen, si tú le pides, yo qué sé, patatas, ujú, y te dicen, ¿grandes o pequeñas? Es un poco, me estoy inventando la historia, ujú, pero tiene más contexto, o sea, esa parte de gestos que te ayuda, como tú decías, a conectar los sonidos con su significado. con sus significados es muy importante. Como esa Ujú. conexión mental, exacto. Muy bien. Entonces entiendo que no tienes en tus planes aprender polaco No, fluido. no, pero naturalmente se aprende algo, Claro, ¿sí? Naturalmente, por tema de repetición, porque he estado en los mismos contextos aquí en Polonia, porque escucho las mismas palabras en el mismo contexto, poco a poco se va adquiriendo el idioma. Yo diría, si yo estoy aquí, digamos, unos 5 años, pues voy a tener, obvio, más conocimiento y ese es el método pasivo que le digo yo. ya. Sí. Sí, quiero decir, porque al final también, cuanto más tiempo estés, más exposición tienes al idioma, Ujú, en más situaciones familiares, ujú, empiezas a entender más cosas. Además, cuanto más cosas entiendes, pues ya tienes más acceso ujú, o más tipos de situaciones te resultan comprensibles. Puedes empezar a leer libros más simples, ujú. ver vídeos simples también, porque, claro, es un idioma completamente diferente y necesitas más tiempo para llegar a ese punto en el que sea comprensible que si se trata de, no sé, italiano, por ejemplo, o incluso francés, idiomas un poco más relacionados con tus idiomas nativos. Sí, sí. Pero entonces es un progreso bastante lento, ¿sí? Porque digamos, yo no me estoy poniendo en situaciones donde necesito usar el polaco al 100%. Son interacciones muy básicas, muy pequeñas, ¿sí? Y aquí en Cracovia casi todo el mundo habla inglés, entonces es más complicado, ¿sí? Claro, es lo que hacen. Y yo le digo a eso a mis estudiantes, uno siempre va a cierto nivel a aprender el idioma, pero depende de usted qué tan rápido quiere que ese progreso sea, ¿sí? Si quiere que sea, digamos, en unos meses, pues el contacto que usted necesita con el idioma tiene que ser casi al 100%, ¿sí? Claro.
Si quiere que sea un progreso de, digamos, 2 años, pues 1 hora al día sí está bien. Sí, sí, es una Sí, cuestión de tiempo de exposición al final. exacto. Realmente, de exposición comprensible, por Sí, eso te pues digo. exacto. Ujú, Pero sí, o sea, siempre que sea comprensible, al final es lo que dices, pues si te expones al idioma 10 horas al día, pues va a ser más rápido que si te expones una, obviamente. Sí, exacto, sí. claro. Pero Mm, a veces mis estudiantes no entienden eso. Ellos creen que con 1 hora al día es suficiente, ¿sí? Y después entra como esa duda que ellos tienen. Tengo un compañero en mi clase que él habla mejor inglés y yo estoy en la misma clase y yo no estoy progresando igual, ¿sí? Entonces yo les digo, pues es una vida diferente. Esta persona tal vez tenga más tiempo libre, tal vez no tenga que ah, cuidar a niños, ¿no? Tal vez no esté estudiando, no esté trabajando. Esta persona tiene más tiempo para aprender el inglés cuando usted tal vez solo tenga 1 hora, ¿sí? Él obviamente va a progresar más rápido, pero no significa que usted no está progresando. exacto, Sí. exacto. Sí, además que claro, es que esa persona tiene la sensación de que están recibiendo la misma, o sea, de que tienen los dos la misma experiencia, Sí. pero que el otro aprende más rápido o la otra y ella no. Obviamente, si analizas cada caso individual, como tú comentas, esa otra persona que parece que está aprendiendo más rápido, Ujú, porque fuera del ambiente de la clase, durante su tiempo libre, pues está escuchando música, como decías, leyendo ujú, algún ujú, libro, viendo no sí. sé, vídeos en YouTube, Ujú, etcétera. O sea que al final sí que hay pequeñas diferencias individuales, digamos, pero al final, si analizas cada caso detalladamente, ujú. verás que este que parece que habla mucho mejor es porque lleva una cantidad de exposición al idioma mucho mayor que la tuya. Exactamente. Y, Exactamente. y, y tú tienes clases de inglés, das clases de inglés solo, ¿eh? Solamente sí. Perfecto. Y estaba pensando, ¿tienes mm, alumnos de diferentes países? Pues en el momento son mayormente polacos. Tengo algunos estudiantes ucranianos de Ucrania y un poco estudiantes de Italia. Ah, claro, porque estaba pensando, ¿cómo lo haces cuando los estudiantes de tus clases vienen de países diferentes, o sea, su idioma materno es diferente? ¿Utilizas alguna técnica diferente? Quiero decir, si comparas una clase en la que tienes 5 alumnos polacos, por ejemplo, y por el otro lado, otra clase en la que tienes 2 polacos, un ucraniano y 2 italianos, me lo invento. ¿Hay cosas que haces de forma diferente? ¿O La utilizas verdad el no. inglés siempre? Perdón, sí, sí. ¿O utilizas el inglés siempre para hablar en las clases? Sí. Yo nunca uso el idioma de ellos en mis clases. Siempre uso el inglés al 100%. Am, y ellos a veces me contestan en polaco y yo quedo como, no sé. Am, Sin embargo, es muy interesante la pregunta porque con diferentes personas que tienen diferentes lenguas maternas cometen diferentes errores, ¿sí? Entonces, con el polaco, yo sé específicamente los errores que ellos van a hacer más frecuente, Claro, ¿sí? Y yo puedo, de cierta manera, organizar mis clases para ayudarles con esos problemas específicos. Igualmente con la pronunciación, yo sé específicamente qué son los sonidos, las palabras que le que al polaco le hace difícil porque debido a su lengua materna. Igualmente con el italiano o las personas que hablan el español, yo sé qué son esas palabras que les dificulta porque conozco los sonidos que ellos hacen en su lengua materna, entonces puedo ayudarles más con esas cosas específicas. claro. Ujú. Sí, 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 es como que
A ver cómo explico. Hombre, obviamente con polacos, cuando ya has tenido muchos, ya tienes más experiencia, ya conoces más o menos qué tipo de errores cometen más, porque se parece más a su lengua nativa, como dices. Exacto, Pero, claro, estaba pensando que, o sea, a lo que te refieres es que en tu mente, digamos, que tomas nota mental del tipo de errores y después intentas utilizar tú ese tipo de expresiones más, o para que escuchen más la pronunciación, como decías, o para que escuchen más cómo se dice de forma correcta, etcétera. sí. O les hago más corrección. Un tema interesante. Aquí puede que igual que no estemos de acuerdo, vamos a ver. Sí, ¿Cómo, la corrección es un tema interesante entre profesores. claro, claro, cómo lo haces el tema de la corrección? O sea, bueno, sí, cuéntame, en el ejemplo de polacos, por ejemplo, cuando notas ciertos errores que suelen cometer más a menudo, ¿cuál es tu estrategia para ayudarles? Cuéntame. Entonces tengo diferentes maneras de corrección y depende de la situación, uso diferentes maneras. La primera manera se llama recasting. No sé si lo conoces. Creo que me imagino lo que es, pero explícanos, explícanos. Entonces, recasting es que el estudiante dice algo equivocado, Ujú, yo repito lo que digo, lo que él quería decir de manera correcta y ellos repiten lo que yo dije de manera correcta. ¿Sí? vale. Recasting. ¿Sí? Básicamente, repito lo que ellos dijeron, pero de la manera correcta y ellos lo vuelven a repetir. ¿Sí? Esa es una manera, es la manera más rápida, y más efectiva para ver como resultados inmediatos. No significa que es una corrección que al estudiante se le vaya a acordar, ¿sí? Exacto. Después, pero si estás en un grupo es una buena manera de indicar el error en el momento, ¿sí? Sin Ya. embargo, no lo uso tanto. ¿Por qué? Porque en mis clases yo me gusta mucho que ellos hablen, que discuten, que tengan monólogos y de que expresen sus ideas. Y al hacer ese tipo de corrección, no me gusta interrumpirlos. Ujú. am, Porque si el jugo creativo está corriendo, no me gusta interrumpir eso. Entonces, esa es una manera, a algunos estudiantes les gusta más esa manera porque les gusta saber específicamente dónde están haciendo el error. Sí. Ujú, La otra que yo hago es, bueno, el estudiante terminó de hablar, yo tomé notas del error que yo vi, lo escribo la oración incorrecta y después le digo al estudiante, una de estas palabras no debe estar ahí, o la conjugación no es correcta para esta situación y que ellos lo corrigen. Si estoy con un grupo, entonces que todo el grupo lo corrige. Y es una manera más comprensiva, yo creo, de aprender un error, de aprender, sí. Y creo que con este tipo de corrección es más probable que el estudiante recuerde la corrección en el futuro. Esas como las dos. Y la otra es si es un error que estoy viendo que pasa muy frecuente, entonces tomo una pausa y hago un poco de gramática ujú. para recordarles la estructura, cómo debe ser, unos ejemplos, que ellos me den ejemplos y así. Y continuamos. Vale. Ahora explico cuál es mi opinión más o menos. Tengo una pregunta que es que cuando sea cual sea cualquiera de las tres técnicas que comentas, em, a ver cómo lo explico. ¿Has visto que muchas veces cuando cometen el error ellos mismos ya sabían la forma correcta? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, es decir, que cometen el error porque al final, Ujú, cuando estás hablando, cuando estás comunicando, no puedes, ujú. en tiempo real no puedes estar pensando Sí, sí. constantemente en las reglas gramaticales, etcétera, porque si no Ujú. te explota la cabeza. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces un estudiante, o bueno, cualquiera de nosotros al hablar otro idioma, cometemos un error e inmediatamente después
la misma persona se da cuenta de que lo ha cometido. Es decir, que ya sabía la forma correcta, pero no la ha utilizado correctamente porque el Sí. proceso de hablar es Ujú, diferente. sí, exactamente. O sea, yo siempre lo digo en inglés, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés es choose your battle. Específicamente, escoge uno o dos problemas que quieras corregirle al estudiante, ¿sí? Y estos problemas no es algo que hace una vez, no es algo que hace dos veces, es algo que ves que está haciendo muy, muy frecuente, ¿sí? Si es algo que lo hace una vez y se autocorrige, perfecto, ¿sí? Porque está desarrollando ese monitor interno que le ayuda a corregir sus propios problemas y eso es una señal de un estudiante más avanzado, ¿sí? Pero si yo veo que es algo que está repitiendo y no se da cuenta, entonces ahí es cuando yo te quiero intervenir. Ujú, entiendo. Vale, espera, explico mi opinión y ahora continuamos un poco por aquí. O sea, yo lo que hago cuando noto que cometen errores, etcétera, no me gusta corregir directamente, de forma consciente, ahora explico por qué, sino que lo que hago es tomo nota mental en mi cabeza, digamos, e intento utilizarlo yo, la forma correcta, dentro del contexto de la conversación, historia, lo que estemos haciendo, para que de forma natural ellos lo escuchen más veces. Es decir, imagínate que estoy pensando algún ejemplo en español. Por ejemplo, el ejemplo que utilizo siempre con los niños que dicen rompido, al principio. Claro, si un alumno me dice, he rompido el bolígrafo, me lo invento. Ujú, O sea, yo veo que es el error, pero que es un error, pero yo pienso que seguramente en la mayor parte de los casos ellos saben la forma correcta, pero al hablar simplemente no sale, porque es un proceso diferente, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo hago es, no les corrijo directamente, nunca, no me gusta y ahora explico por qué, pero después continuamos con la conversación, igual un rato más tarde, pues a propósito, yo lo utilizo más, pues el niño dice que ha roto la rama del árbol, me lo invento, ¿sí? Es decir, tomo nota mental para mí y lo intento utilizar más, incluso para clases en el futuro, conversaciones en el futuro, porque lo que yo creo que esa persona necesita para ser capaz de producirlo correctamente es escucharlo en contexto muchas veces, ¿vale? Porque mi teoría para la no corrección es, por una parte, lo que te comentaba antes, que creo que los alumnos en muchos casos ya saben cuál es la forma correcta de esa palabra, estructura, lo que sea, ¿vale? Pero el saberlo de forma consciente no hace que sean capaces de utilizarlo, ¿vale? Es decir, el hecho de que yo les corrija, no, a ver cómo lo explico. O sea, no va a hacer que lo digan bien porque ya conocen la forma correcta. ¿Me explico? Y luego, mi miedo sobre todo con la corrección, dependiendo de cómo se haga, por supuesto, ¿no? Mi miedo sobre todo es que incluso de forma subconsciente, sin darte cuenta, cuando estás hablando en otro idioma y te corrigen, no sé si te pasa que como que desarrollas un poco un miedo a hablar por temor a cometer errores, como que estás más a la defensiva. No sé si tiene sentido. no, no entiendo lo que dices. Y es una manera de corrección, me parece muy interesante porque estás obligando al estudiante que use en el futuro más la estructura correcta. Y eso me parece genial. En mi caso, digamos que tengo 6 estudiantes en una clase, pues, cada estudiante tiene diferentes errores, digamos, tomar nota de eso, organizar clases, me complica. Y, y digamos que muchos profesores tienen miedo de hacer correcciones porque sienten que el estudiante se va a chantar
No sé si entiendes esa palabra, Sí, 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 achantar. achantar, sí, sí, como, Sí, achantar, no, no a querer decir nada, claro. sí. Y es posible, es una posibilidad. Pero en otro contexto, en mi caso, mis estudiantes sienten que hacen más progreso si yo les hago más correcciones, ¿sí? Ujú, Si yo les dejo hablar y no les corrijo, no les digo específicamente dónde han cometido el error, ellos creen que no están teniendo progreso. Pero si yo les voy corrigiendo, ¿sí? Ya sea inmediatamente, que nuevamente no me gusta tanto, mm, o si es después con un ejercicio, entonces ellos creen, ah, vea, hoy aprendí algo. claro. Ujú, Claro, sí, 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 entiendo, entiendo. Pero mi duda ahí es, o sea, ¿realmente están progresando o es la sensación que nosotros adultos tenemos de que nos encanta controlar conscientemente las cosas? ¿Me explico? Como, vale, he escuchado la forma correcta, entonces yo me quedo más tranquilo o tranquila porque tengo la sensación de haber mejorado. Pero ese estudiante al próximo día sigue cometiendo el error o no, ¿sabes? La duda que tengo es esa, ¿me entiendes? O sea, como que nosotros adultos nos encanta el control consciente de todas las cosas. ¿Sí? O sea, si hay incertidumbre, ujú, nos entramos en pánico, digamos. sí. Pues el conocer la forma consciente, o sea, la forma correcta, perdón, nos calma o nos da la sensación, estamos más tranquilos, pero no sé, ¿sabes? Tengo esa duda de no sé si realmente ha adquirido ya esa forma y es capaz de utilizarla correctamente más adelante, en el futuro, ¿sí? En una conversación en la vida real. Ujú, ¿Sabes? Es el problema que yo tengo, la duda que yo tengo, ¿sabes? Porque creo que lo que necesitas es escucharlo muchas más veces en contexto sí. hasta que, entre comillas, de forma mágica, como tú comentabas al principio, que no sabías lo que pasa en tu Ujú, cerebro, de forma un poco, entre comillas, mágica, ya es capaz de producirlo correctamente. sí. Bueno, en mi experiencia, sí corrigen. Y a veces se corrigen más rápido que si hubieras dejado que pasara de forma natural. ¿Sí? Porque digamos, en mi experiencia aprendiendo el español, yo decía, no sé, la agua, ¿sí? Ah, No es la agua, es el agua. ¿O ujú. es la agua? ¿Cómo es? No, no, el agua, el agua. El agua, sí. Yo pensaba que era la agua porque termina en A. Sí, entonces alguien me dijo, Natasha, no es la agua, es el agua. Sí. Y yo, ok. Ya lo aprendí en ese momento, no vuelvo a hacer el error, ¿sí? O si lo vuelvo a hacer, me recuerdo a alguien me dijo que no era la agua, era el agua. Claro. Obviamente con tiempo hubiera escuchado más las personas diciendo el agua, el agua, el agua. Ya, Y ya, lo habría aprendido, sí. sí, sí, entiendo lo que... claro, pues, estoy pensando... Luego hay otra parte que es... Claro, ahora mismo, en este momento, en tu cabeza estás pensando, el agua, ¿cómo es? Y, o sea, perdón, hay dos cosas que quería comentar ahí. Uno, que creo que es muy importante, es que tú cuando decías la agua, ese ejemplo que comentabas, ya habías estado escuchando español durante mucho tiempo de tu madre. Es decir, ya entendías el idioma bien, podías hablar, ¿sí? Es decir, que ya habías aprendido el idioma antes. Y luego son pequeñas cosas. O sea, mi problema es, digamos, aprender el idioma desde el principio de Ujú, la forma consciente. ¿Me explico? sí, Es como, el ejemplo que tú comentas es como una situación a posteriori, después de ya ujú, de haber aprendido ya el idioma, sí, ¿sabes? sí. Entonces, nuevamente indico, choose your battle, ¿sí? Si Correcto. sabes que es algo, primeramente, si el estudiante es básico y está haciendo en errores avanzados, yo no le voy a corregir ese error porque sé que en el futuro lo va a aprender, ¿sí? Ujú, Pero le voy a corregir temas del momento, temas de que estamos aprendiendo en el momento, ¿sí? Si el estudiante está aprendiendo de cómo hablar de sus emociones, yo estoy cansada, yo estoy feliz, sí, y tal vez use yo estoy demasiado feliz, tal vez.
diga algo así que no esté bien, no sé español, ¿sí? Pues yo no le voy a corregir el demasiado porque eso no lo estamos aprendiendo, ¿sí? Le voy a corregir yo soy y el feliz, Entiendo. digamos. Ujú. Sí, sí, claro, depende del nivel por lo que, o sea, lo que comentabas de tu ejemplo. Al final, cuando tú, ejemplos como el del agua que comentabas, tú ya sabías el idioma, pero tenías pues pequeñas cosas que decías de forma diferente, ¿sí? O incorrecta, digamos. Pero claro, tú, digamos que tu forma de comunicarte ya es natural en general, pero con pequeños detalles. Mientras que si desde el principio es así, si tienes que pensar en absolutamente todas las situaciones, ¿sabes? Porque para ti era, vale, cuando la situación de el agua, la agua, Ujú, pues lo pensabas conscientemente, vale, esta persona me dijo que era el agua, ¿sí? Pero si lo tienes que hacer con cada palabra, con cada estructura, ¿sabes? La cabeza ujú. te explota, digamos. Y luego hay una cuestión que es que a través del aprendizaje natural del idioma, digamos, desarrollamos una especie de sensación de corrección interna, a ver si lo explico bien, El monitor interno, le digo yo. ¿vale? Que es un poco como, es como independiente del aprendizaje consciente, digamos, es decir, en el momento ahora que has dicho el agua, la agua, en tu mente era como, ¿qué es correcto? ¿Sabes? Es como que en ese momento igual no lo sabes realmente, pero dentro de ti tienes una sensación de corrección. Me pasa a mí con español, es mi lengua nativa única, digamos, que hay veces que diga una palabra o escucho una palabra y es como que me suena mal, ¿sabes? Es como, Ujú, sí, sí, no sé decirte la regla, ¿vale? Pero me suena mal. No sé si, ¿sabes? Es como esa sí. sensación de corrección Ujú, un poco intuitiva, no sé cómo explicarla, ¿sabes? Independiente del ujú, aprendizaje consciente. Y es por eso también que me gusta esa forma más natural, digamos, de que continúen escuchándolo. Claro, obviamente lo que tú decías, si se lo dices de forma, como decías, lo de el agua al agua, no, ujú, Natasha, se dice el agua. O sea, lo sabes correctamente. Porque ujú, también hay situaciones en las que, comentaba antes, que hay muchas situaciones en las que el estudiante ya sabe la forma correcta, pero no lo utiliza. ujú. Pero hay otras en las que no lo sabe, ¿sí? Es cierto. Pero, no sé, he perdido el hilo, ¿qué iba a decir? ¿Dónde se fue el hilo? ¿Dónde está? Oh, se me ha ido. Bueno, estaba hablando de lo de las... Sí, este tema de corrección es muy interesante porque si un docente no corrige bien, puede causar muchos problemas, ¿sí? Digamos que cuando yo corrijo es de manera muy mínima Ujú, y me enfoco más en la claridad de las ideas, no en la corrección gramatical, porque al final del día hablar y conversar es sobre el significado de lo que estás tratando de decir. Y si yo entiendo lo que tú estás tratando de decir, para mí está bien, ¿sí? Eso es hablar. Obviamente hay una manera más correcta de decir las cosas, hay una manera más nativa. Entonces yo le digo eso a mis estudiantes, no está mal, yo te entendí, pero hay una manera más nativa de decirla, una manera más natural. Sí, ujú. esto, lo que me dijiste, se suena un poco, para mí suena un poco raro, lo vamos a corregir, pero nunca le digo que es un error. Ya entiendo. Sí, sí, eso me encanta eso que Sí. decías, que al final al final el mensaje, la comunicación es lo más importante. Ujú, Que obviamente todos cuando aprendemos idiomas nos gusta sonar lo más nativo posible, lo más correcto posible, pero al final ser capaz de comunicarnos es lo más importante. Y además el 99,9% de la gente, si de los nativos me refiero, si ven que estás hablando su idioma, que te entienden perfectamente, que os puedes comunicar, no les importa que no suene exactamente como ellos lo dirían, no como ellos lo dirían, ¿me entiendes? Al sí, final... y muchos de mis estudiantes se enfocan mucho en eso. Me dicen, Natasha, quiero sonar más nativa, quiero decir las cosas mejores. Yo le digo, bueno, te puedo ayudar con eso, pero recuerde que
simplemente que estemos teniendo esta conversación en inglés, que puedas comunicarte conmigo, que yo me pueda comunicar contigo, ya es algo que se debe celebrar. A veces los estudiantes no celebran sus propios logros. Correcto. Sí. Casi lo más importante, diría yo, ¿sabes? Es llegar a ese punto. Porque, Sí, digamos que yo soy nativa, mis estudiantes todos me hablan en inglés y nos comunicamos perfectamente. Y al mismo tiempo creen que no están progresando, que no hablan bien, sí. Mm, ya, entiendo. Sí, 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 sí. Pero claro, también creo que es importante entender que luego, como decía, obviamente a todos nos gustaría hablar lo mejor posible, lo sí, entiendo pues perfectamente, claro que sí. pero tampoco, o sea, no hay, ¿cómo decirlo? No hay atajos o no hay trucos, no hay técnicas para, en el ejemplo que dices de tus estudiantes, pues se pueden comunicar, pero no es lo nativo que les gustaría. No hay una fórmula mágica para decir, me tomo una pastilla y la semana que viene ya hablo bien. ¿Me entiendes? O sea que Sí, sí. lo que necesitan es seguir más exposición al, perdón, más exposición al idioma, escuchar más, etcétera, porque bueno, perdón, esa es la forma al final de seguir mejorando. Es decir, que no es, que es una de las cosas más importantes que quiero comunicar siempre, es que no hay un atajo, una fórmula mágica. Ojalá. Si no, la utilizaríamos todos, claro. Sí, sí. Exacto. Y a veces el estudiante se compara mucho con los otros estudiantes y también se compara la persona que era ayer, ¿sí? Digamos, entre ayer y hoy hay cero diferencia, Claro, cero cambio, nada cambio. claro. Entre el día antes de ayer y hoy tampoco, nada. Entonces yo siento a mis estudiantes y les digo, hace 6 meses, ¿qué es lo que tú podías hacer? So it's called can do statements. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que usted podía hacer hace 6 meses? ¿O qué es Bueno, lo que no podía hacer hace 6 meses que puede hacer ahora? claro. Entonces ahí es cuando ellos ven tal vez una línea más de progreso. Sí, capacidad de comprensión, además, que igual hace 6 meses tú hablabas más despacio porque era lo que necesitaban, pero ahora, como han progresado, tú como profesora puedes hablar casi más a un nivel, a un ritmo más nativo, más Ujú. rápido, más natural, sin adaptar tanto tu forma de comunicación. Claro, eso sí, es muy, muy interesante porque, pero bueno, estoy pensando en cualquier cosa en la vida en la que quieres Así es. progresar, de un día a otro es difícil ver la diferencia. ¿Sí? Cualquier tipo de situación, ya sea, no sé, ejercicio, alguna cosa, otro tipo de tema que quieres aprender, Sí, pero relación con la ese es gente. Sí. el problema con la pastilla mágica. Quieren que sea de un día a otro. Claro, 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 Y exacto. eso es lo que desanima mucho estudiantes. Claro, Sí. exacto. Sí, por eso yo creo que es importante recordárselo. O sea, yo intento, o sea, me lo tengo que recordar a mí mismo a veces, siendo claro, ¿no? Pero quiero decir que obviamente a todos nos gustaría, bueno, no lo sé, esto ya es un debate más profundo, ¿no? De si algo te cuesta más tiempo, realmente lo valoras más, pero bueno, eso es otro tema, sí. Pero en principio, a todos nos gustaría lo que comentamos, la pastilla y al día siguiente ya hablas como, si es inglés, como Shakespeare. Bueno, es como Mm, Shakespeare, es complicado, pero ya me entiendes. ujú. Pero no funciona así. Claro, lo que decía, desde mi punto de vista, me parece bien que no funcione así, ¿eh? Pero eso es otra discusión diferente. Pero Sí, el recordárselo constantemente, el utilizar ejemplos de mi propia vida, ¿sabes? O de mi propio proceso cuando aprendo otros idiomas, ayuda el ver que no están solos, que le pasa a todo el mundo, que igual otras personas no lo admiten, pero también les pasa, ¿me entiendes? O sea, el ver que es normal, que es natural, que no es un problema suyo personal, es una de las cosas que más intento repetir. sí, sí. Yo les digo, es un proceso natural. Lo que usted está pasando, todo el mundo ha pasado por este proceso con el idioma. Sí.
Y creo que otro tema interesante es que va mano a mano con la corrección, es el reconocimiento, la alabanza, ¿sí? Si yo veo que un estudiante corrigió su error, primero, si Ujú. veo que está usando la estructura correcta, si veo que el estudiante está usando vocabulario más avanzado, pues le digo, me encantó esa palabra que usaste. Me encantó cómo dijiste esto. Qué chévere que te corregiste, ¿sí? Entonces, también eso les ayuda a motivarse, yo creo. Claro, Porque claro. ven sí, que se corrigieron y que se Ujú. están mejorando. Entiendo, entiendo. Sí, al final es como en cualquier situación en la vida que estamos tan acostumbrados a esa motivación negativa, si quieres llamarlo, es decir, de lo que has hecho mal, que se nos olvida un poco, Ujú, como decía, vale para los idiomas, cualquier cosa en la vida. Se nos olvida un poco más ese refuerzo positivo de, oye, que lo has hecho bien, sí. mira, es porque igual en la cabeza de la persona, como lo hace de forma natural, Ujú. sin darse cuenta, no lo valora tanto. No lo valora exactamente. Es como, Y creo que como docentes a veces se nos olvida valorarlo para el estudiante. A veces yo estoy escuchando a un estudiante que he estado con esta persona tal vez un año y lo estoy escuchando y yo vea qué tan bien está hablando, ¿sí? Qué tan chévere que me está hablando ahorita. Y a veces se nos olvida reconocer eso en el estudiante. claro, muy bien. Vale, pues tengo como pregunta final, ¿cuáles dirían? Obviamente, tú no lo pudiste decidir, ¿sí? Pero ¿cuáles para ti han sido las ventajas o las desventajas de haber tenido una educación bilingüe, de escuchar los dos idiomas en casa? Como decía, no es algo que el niño o la niña pueda decidir, ¿no? Pero ¿en qué te ha ayudado? ¿En qué te ha podido suponer un problema? ¿Qué, qué dirías? Es una pregunta difícil y yo en cierta manera me hago esta pregunta mucho porque yo veo lo tanto que mis estudiantes se están forzando, lo tanto que ellos sufren y honestamente no puedo decir que yo pasé por la misma experiencia. Y Claro. honestamente puedo decir que soy malísima aprendiendo idiomas, ¿sí? Pero creo que a saber otro idioma obviamente me abrió más puertas, más posibilidades. Creo que de cierta manera los bilingües, trilingües piensan diferente, ¿sí? Sí, creo que eso está comprobado científicamente. Son como different pathways, ¿sí? Am, y de cierta manera un poco de creo que pasión por los idiomas, Mm. puede ser. Sí, claro, al final Ujú, vives diferentes tipos de experiencias, como ujú, comentas, y tienes acceso a diferentes culturas, diferentes formas de pensar. O sea, si no fuese así, cuando ibais a México, pues igual era un viaje más de turista. sí. Eh, Pero al hablar el idioma, digamos que te podías meter más en su cultura y tener acceso a experiencias diferentes. Exactamente. Pero te preguntaba sobre todo porque lo escucho mucho. O sea, igual entre gente que va a ser padres pronto, que conocen padres que tienen niños y son, o sea, Ujú, padre y madre de diferentes nacionalidades, con diferentes lenguas maternas, que la gente tiene la concepción de que muchas veces, si utilizan los dos idiomas, el niño o la niña va a aprender mal los dos, es ¿sabes? una posibilidad. Hombre, sí, pero quiero decir, en tu caso, por ejemplo, a pesar de esos problemas con el español cuando fuiste a Colombia que comentabas, perdón, el inglés lo aprendiste perfectamente, sin ningún problema, de forma nativa, porque vivías en la cultura, además estabas expuesta a él constantemente. Y luego el español, aunque no fuese perfecto todavía, o sea, necesitabas esa experiencia en Colombia, que fue la que ya te dio el salto, pero es como casi un idioma gratis, que digo que tienes. Sí, eso, así lo siento yo. Un Claro. idioma gratis, sí. Más, igual no era perfecto antes de ir a Colombia, o sea, tenías ciertos problemas, pero una
un periodo de tiempo relativamente corto te llevaba ya a ser capaz de comunicarte de forma nativa, porque Exacto, el conocimiento estaba ahí. exacto. Yo le diría a los padres nuevos que tienen niños que quieren que aprendan idiomas, aprovechen. Claro, Aprovechen a ese niño que esté creando esa mente que pueda ser moldeada, aprovechen. Como usted dijo, tal vez no va a ser perfecto, pero después van a aprender. claro, yo definiría así, que es como un idioma gratis. Sí. Porque estaba pensando en un ejemplo por terminar mis padres tienen unos amigos en Francia, ¿sí? Y su amiga es francesa y su marido es de Irán. Entonces, a sus dos hijos les hablaban en francés, ella en francés, él en persa, farsi, y ella también, que habla español muy bien, en español. Es decir, son trilingües. Claro, es interesante que el niño y la niña, los dos, cuando hablan en español, hablan exactamente con el acento de la madre, con Ah, la forma de expresarse de la madre. Obviamente la exposición que han tenido al español es esa, sí, ujú, porque viven en Francia. ujú, Pues escuchan el persa, el farsi de su padre y cuando viajan a Irán a ver a su familia y el francés constantemente, pero el español solo de su madre. ujú, Claro, hablan pues con un poco de acento francés, con las ujú, expresiones que utiliza su madre, pero se comunican perfectamente. ujú. Es decir, que no es perfecto, pero es otro idioma gratis. Y en este caso es trilingüe, o sea, quiero decir que no es el idioma nativo de ninguno de sus padres, pero tanto el farsi como el francés se comunican perfectamente de forma nativa. ¿Sabes? Sí, A lo que me refiero. Es como si tu madre o tu padre hablasen también francés o portugués o el idioma y lo utilizasen contigo. Como tu padre o tu madre, la persona que fuese, no es nativa del idioma, tú no lo vas a aprender, no vas a comunicarte de forma nativa completamente. Al final lo aprendes de esa persona, pero es un idioma gratis, otra vez, en el que te puedes comunicar sin ningún problema. Y luego pues exacto. ya te puedes exponer más en el futuro, estar en situaciones que hagan que incluso empieces a perder ese acento que tenía tu madre o tu padre al no ser Ujú. nativo, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí con el español, sí. Claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Natasha, un placer. A ti, muchas gracias. Muy, muy chévere la conversación, me encantó. Me alegro mucho y nada, que tengas un buen día y espero que os haya gustado la conversación con Natasha para hablar un poco de aprendizaje de idiomas en general, pero creo que tu experiencia como bilingüe es muy interesante, sobre todo por lo que he comentado al final, que como tú muy bien decías, si podéis hablar a vuestros hijos, hablo a padres ahora, ¿no? Pero o sea que para mí la experiencia bilingüe, trilingüe, lo que sea, es un valor añadido. No, no va a hacer que, porque nuevamente no sabemos cómo funciona el cerebro bien, pero el cerebro lo aprende. ¿Eh? Es decir, que va a Toca ser... aprovechar. Exacto, exacto. Es valor añadido Ujú. para el hijo o hija en este caso, sí, pero para la persona. Muy bien, pues nada, un saludo a todo el mundo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.